mi opinión, dentro del contexto universitario, sin duda, la corrupción tiene que entenderse desde un marco, en mi opinión, más amplio. Cuando tú tomas que hay profesores o que hay decanos o que hay investigadores de las universidades donde en ocasiones cometen plagio, pues el plagio es una forma de corrupción académica, de esa deshonestidad intelectual o deshonestidad ética. Y pues ciertamente aquí, sin atribuir responsabilidades, pues de lo que se está hablando es de una forma de corrupción que he visto en el contexto universitario, que se debe ver, en mi opinión, enmarcar más amplio de lo que tradicionalmente vemos como corrupción. Pues sí, debemos estar hablando de corrupción. Le pregunto esto porque eso ha sido parte del debate después de que ocurrió. ¿Esto es una falta administrativa simple o estamos hablando efectivamente de corrupción? Joan Walker pasa a la historia como un presidente corrupto de la Universidad de Puerto Rico. Mira, vamos a hablar, yo creo que aquí hay, yo no sé por qué la gente se sorprende, verdaderamente. La certificación de la beca presidencial era un asunto viejo, no era un asunto nuevo, y le permitía al presidente de la institución tener discreción plena sobre a quién se le otorgaba las becas y a quién no. Siempre permitió. Siempre lo permitió. Incluso desde antes de esta pausa que se retoma. Exacto. Y cuando resurge el asunto de la beca presidencial, una de las cosas que el liderato estudiantil promueve es vamos a cambiar esa certificación porque entendemos que debe haber unas salvaguardas, etcétera. Pero si supongamos que no hubiera habido ninguna irregularidad, que no hubiera habido, por ejemplo, el asunto de la llamada o el asunto que ocurrió con la decana Palmira Ríos, que se alega allí que hubo cierta influencia, que, by the way, me sorprende que el comité no haya entrevistado a Palmira Ríos. Eso es un señalamiento que... Yo tengo varios señalamientos al informe, pero eso es un asunto que a mí me llamó la atención. Pero supongamos que esos asuntos escandalosos o que salen en el informe no hubiesen pasado. El presidente tenía discreción plena para dar esa beca. El asunto de la convocatoria ¿sabes? No era necesaria la convocatoria. No. Él tenía la discreción de hacerlo. Y a mí me parece que, al igual que ocurre eso, ocurre, por ejemplo, el asunto de las admisiones en la UHS. Esto no es algo que bueno, eso es como un secreto a voces, eso de las admisiones. Claro, que ya históricamente. El llamado de interés. Llámate a fulano, que a lo mejor te pone y por ejemplo, tiene jefes de agencia, por dar un ejemplo, que llaman a rectoría y tiene sus hijos diciendo, mira, brégate con mi admisión, ¿ok? Y me parece que una de las cosas que debe hacer el doctor Carlos Severino es decir todo lo que ha pasado durante su administración, todas las presiones que ha recibido, porque a mí me parece, y no me parece, me consta que el doctor Carlos Severino sabe mucho más de lo que se ha dicho. Doctor Severino, a mí me ha parecido siempre una persona honesta. Fue mi profesor. Me ha sorprendido mucho todo. Y Palmira Ríos también. Y también fue mi profesor. Me da mucha pena que estén involucrados en este asunto. Cuando yo entré a la universidad, el doctor Carlos Severino, una persona a quien le tengo mucho aprecio, era el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y estando dentro de los consejos de estudiantes, a veces uno dentro de las discusiones, pues de nuevo, pidiendo reivindicaciones estudiantiles, él siempre fue una persona muy comprensiva, una persona muy atenta, nunca nos negó una reunión, así que, de nuevo, lamento en la situación en que está, pero yo quería mencionar unas cuantas cositas previas, Juli, si los compañeros me permiten. Sobre que esto es la norma, ¿no? Sí, mira, yo entré a la universidad y recuerdo que el debate era que había pasado con unos 40 millones de plaza universitaria. Cierto. 2016, 2 veces por la Junta Administrativa, no tengo idea de a qué se refería, ni dónde está ese dinero, ni qué ocurrió. En el 2005, cuando la huelga estudiantil del CUCA, en esa asamblea recuerdo que el debate era que no había ambiente para una huelga. Pero un sector del movimiento estudiantil sacó una fila completa de botellas de vino y cartulinas con retratos de la fiesta que tuvo la noche anterior Antonio García Padilla en el Museo de la Universidad de Puerto Rico, pagado con fondos del UPR. Posteriormente tuvimos un candidato a gobernador, ¿no? Que lo nombran a un puesto de profesor allá en ciencias médicas. Tuvimos entonces ahora esta situación. O sea, el problema, y yo aquí tengo que coincidir con Aníbal, es que sí se ve la corrupción, no quizás en el ámbito de la falta administrativa, sino de que hay todo un entramado de venta de influencias, de ejercer influencias para adquirir las posiciones
que sean remuneradas de alguna manera, que tengan algún tipo de beneficio, pero hay un esquema para Hay un eso esquema de que yo he visto corrupción. desde que entré a la Bueno, universidad. Pero y un los esquema procesos. exacto, dices tú y ahora a ver contigo, Cristian, y con Aníbal. Lo que tú planteas es que este esquema, que sí es corrupción desde tu punto de vista, es un esquema, pero que no es un asunto nuevo. Lo que pasa es que cuando son fondos públicos y no hay transparencia y se utiliza el dinero de fondos públicos para beneficiar a unas personas sin pasar por el debido proceso, Es sin corrupción. pasar por las debidas competencias, es corrupción. Hay elementos Claro. de corrupción y yo creo que podemos matizar la participación de algunas personas, las presiones que recibieron. Yo en esa dirección estoy totalmente de acuerdo con Cristian. Aquí las personas que se les obligó a renunciar sin un debido proceso, como fue Severino, como fue la profesora Palmira Río, tienen ahora el deber moral, humano, tanto para ellos como para todos nosotros que participamos en algún momento de la comunidad universitaria, de expresar qué fue lo que ocurrió. Pero allí. Cristian. vamos a aclarar lo del debido proceso, porque un puesto de confianza no tiene que tener un debido proceso. Tú tienes la confianza o no la tienes. Y ahí se acabó. Yo creo que sí ahora toca un asunto de, bueno, ¿qué va a pasar con la cátedra de esas personas que fueron sancionadas? Esas personas deben estar en la Universidad de Puerto Rico, no deben estarlo, porque las implicaciones que se están haciendo son muy serias. Pero yo creo que aquí lo que falta es voluntad. Yo creo que la Junta de Gobierno, y se le ha mencionado, porque me consta que se le ha mencionado, y la misma comunidad universitaria, lo que son los cuerpos, los senados académicos, la Junta Universitaria, tienen que hacer una revisión de sus políticas, porque sus políticas y sus reglamentos fomentan el que haya ese tipo de asuntos, pero no, aquí se quiere mantener el status quo. Entonces, por lo que tú planteas, esta situación, lo que plantean todos, esta es una situación, estas irregularidades son la norma y lo han sido todo el tiempo. Y me luce entonces que es un problema de fondo que trasciende las figuras de turno, ¿no? Puede ser Uro Joan, como puede ser el próximo presidente, el próximo decano o la próxima... Pero el problema está ahí. Es que aunque no sea algo recurrente, supongamos que no sea algo cultural, la normativa vigente dentro de las certificaciones y dentro de los reglamentos de la Universidad de Puerto Rico son demasiado adivosos en la discreción que se le da a las autoridades nominadoras. Aníbal. Ahí es donde yo quería ahorita atender el tema. En mi opinión, hay que hacer una distinción en lo que puede ser incompetencia administrativa y corrupción también, ¿no? Porque Claro. ciertamente en el contexto universitario, como dije al principio, la corrupción yo la veo como más abarcadora, pero la discreción en el contexto administrativo, pues te da cierto ámbito de acción, pero la misma agencia, en este caso la universidad, establece un reglamento, establece unas cartas, establece unas normas, y no se deja regir no se rige por esas mismas normas que se imponen. Establece unas normas que no sigue la Que misma después, universidad. a final de cuentas, no sigues. Y eso, pues, no necesariamente es corrupción. Eso puede ser simplemente incompetencia administrativa. O sea, un acto ultra vires, un acto que no es exigible legalmente, porque no se siguió con la norma. Y si bien tiene discreción para actuar, no necesariamente quiere decir que tiene discreción total y absoluta, porque la discreción en derecho se enmarca en lo que es, valga redundancia, la discreción se enmarca en el derecho aplicable. Y el derecho aplicable en una agencia pues son los reglamentos, son las cartas circulares, son las normativas. En la medida en que, según el informe, el presidente hace unas normas para presentar las solicitudes de beca, una fecha de cierre, e incumple con esas fechas de cierre, pues él mismo pone una norma que él mismo Claro. viola. Pues si eso es corrupción o no, o si eso es parte de lo que es una cultura universitaria de favoritismo y de amiguismo, pues puede ser. Podemos llegar a esa discusión y tal vez algunos podrían decir que estamos especulando o no. No me consta. Lo que sí me consta es que mínimo un elemento de incompetencia hay, y el informe, al leerlo, pues ciertamente el informe tiene el beneficio de entrevistar a todas estas personas. El mismo indica 8,000 páginas de entrevistas. Pues el informe y tiene la autoridad para atribuir, más allá de qué sucedió, atribuir intención y atribuir credibilidad, y lo hace. Y por eso que entonces yo creo que hablamos de corrupción, porque la entrelínea del informe es esa. Sin embargo, lo que hay simplemente son violaciones del reglamento. ¿Y lo que se ha hecho en términos administrativos es suficiente? Yo creo... Sacar al presidente y... Es que yo creo que a la su investigación en sí no es suficiente. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Yo Los demás creo recintos. que hace falta más entrevistas. A mí, por ejemplo, mencioné el ejemplo de Palmira Río. Yo quisiera saber, primero, que la acusación que se está haciendo es muy fuerte. O sea, se está acusando a un funcionario público, que es el licenciado Antonio García Padilla, que fue presidente de la institución y que es hermano del gobernador, de hacer influencia sobre otra funcionaria pública que resulta ser que es la persona de segundo mayor rango después de Carlos Severino, de beneficiar a quien fuera su ayudante, el licenciado Carlos Andrés Pagan Cueva, ¿sabes?
yo creo que ¿por qué no se entrevistó a Palmira Ríos? ¿Por qué no se entrevistó, por ejemplo, al doctor José ¿Y Lazarde? ustedes tienen una idea de por qué no? Pues a mí me parece, y yo leyendo el informe, el informe sí tiene unos elementos que los dice y los esboza muy claro, pero tiene unas carencias. Para mí se enfoca demasiado en los casos de Río Piedra, por dar un ejemplo, y no le da ese espacio a los otros 10 casos. ¿Por qué? Pues mira, desde aquí, de un primera instancia, aquí el asunto surgió porque el nombre de Carlos Pagán surgió en una reunión de la facultad de la Escuela de Derecho. Después se conectó con Arturo Ríos. Y tú y nosotros desde el liderato estudiantil en ese momento veíamos cómo la gente decía, ahora es que hay que meterle mano. Cuando el asunto empieza con Mónica Sánchez, que es la sobrina del doctor Jorge Sánchez, presidente de la Junta de Gobierno, ahí todo el mundo, espérate, esto es muy serio, hay que cogerlo con calma, las alegaciones son muy, ¿sabes? Hay que ser muy Ahí hubo cuidadoso. freno. Y hubo freno. ¿Y quién lo frenó? Parece? Bueno, yo creo que los mismos... Heriberto, estás loco por hablar. Heriberto puede decir mejor que yo, pero yo creo que dentro de los mismos sectores de la comunidad universitaria, y me han caído chinches por decirlo, pero yo creo que dentro de los mismos sectores de la comunidad universitaria había un llamado a que cesáramos con...